Laura. Lo sigo viendo, chicas, hasta mañana. Hasta el lunes. Fin de semana. Que tengas un lindo fin de semana. Nos vamos con Mariano Spresapia a la redacción de La Nación. Decíamos que un fin de semana también con mucho contenido político. Mañana hay muchísima actividad oficial, desde la mañana con el Te Deum en la Catedral Metropolitana, con el acto en Córdoba que va a protagonizar el presidente Milei con sus ministros. ¿Cómo estás, Mariano? Débora, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bueno, Marina. contanos un poquito cómo se está preparando esto en el medio de, bueno, alta tensión política, porque el presidente reconoce en esta entrevista con Majul que, bueno, sí, claramente después del hito que él marca, salga bien o mal, del tema Ley Bases, puede haber un cambio de gabinete y todo el foco puesto en Nicolás Posse. Bueno, tiene mucho que ver lo que dijo el presidente con el respecto de la Ley Bases, ¿no? Porque lo que está en la mira dentro del gobierno, más allá de cómo se estén llevando hoy el presidente y el jefe de gabinete, que recordemos son amigos de vieja data, han trabajado juntos ahí en Corporación América, han estado, incluso en algún momento han estado frisados los dos, por lo cual se hicieron fuertes en esa amistad. Más allá de esa relación personal, hay motivos políticos y económicos por los cuales está sonando muy fuerte la salida del jefe de gabinete Nicolás Posse. Entre los motivos económicos, y Milei ayer lo dejó entrever, por supuesto que no lo dijo completo, está la Ley Bases. Y la Ley Bases que tiene un capítulo muy importante que tiene que ver con las privatizaciones. Y ahí hay un punto que genera mucho ruido interno, Débora, Marina, dentro del gobierno. ¿Quién se va a encargar de las privatizaciones? Ahí, digamos, Posse, que es un CEO por naturaleza, ya tiene funcionarios trabajando respecto de lo que son las sociedades del Estado y el futuro plan de privatización. Dentro del gobierno, en la actuación de estos funcionarios genera algún ruido político, sobre todo en el ala que tiene mucho poder interno, que es el de Karina Milei y Santiago Caputo. Evidentemente hay una cuestión también de intereses respecto de quién va a encarar esta nueva etapa de privatizaciones, si es que finalmente el Congreso aprueba la larga lista que envió el gobierno o sale una lista de empresas recortadas, ¿no? Digamos, respecto de la posible transferencia al sector privado. Sí, igual decías hay razones económicas, hay razones políticas. Ayer Esteban Trebuch en el pase con Majul apuntaba a dos cuestiones políticas que a mí se me fueron del radar. Uno, lo que fue aquel aumento de sueldo del presidente que termina con la salida del secretario Yassin, y después parece que se habría descubierto que eso venía más de la mano de alguien que respondía a Posse que del mismísimo Yassin. Y después también apuntó otra cuestión que fue Ferraro. ¿Se acuerdan del ministro de Infraestructura? Bueno, como que había habido ahí una movida de Posse que se había descubierto después y que también había generado ruido político. Es decir, que hay como una comidilla, ¿no? En los pasillos de Casa de Gobierno en relación a Posse. Perdón, se cortó. Ahí volvemos. Si les parece, pues, a ver, Marina lo que hace es un poco dar la explicación o la especulación de por qué el cambio de gabinete y la salida de Posse. Hay otras cuestiones también vinculadas con algunos temas del área de gestión. La gestión particularmente, no hay que olvidar la exposición de Posse frente a los senadores la semana pasada, cuando él mismo deja entrever en esa enorme cantidad de preguntas que le hicieron que hay más de 1.600 cargos de primer orden de relevancia, de dependencia del Ejecutivo sin nombrar aún, y otros tantos que todavía permanecen del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista. Estas dificultades de gestión también tienen que ver con la idea de cambiar al jefe de gabinete. Por supuesto que circulan muchos nombres. Lule Menem, hoy el trípode del poder está en Karina Milei, en Santiago Caputo y Lule Menem, ya no en Nicolás Posse. Si les parece, compartimos el momento en el que el presidente Milei hablaba con Majul del rol del jefe de gabinete y de la posibilidad de hacer algunos cambios una vez, según dijo él, que terminen con una suerte de primer hito de gestión, que es tener ley Bases o no. Ejemplo, sale Bases. O sea, que culminamos una primera parte de las reformas estructurales. ¿Tenemos que ir a la segunda parte? Sí. Entra Federico Sturzenegger como ministro. Bueno, ahí está, ¿no? El resumen de lo que recién apuntabas. Y después también tenemos la referencia a justamente esto que hablábamos con Mariano Spresapia, que es las versiones, o que son las versiones en relación a cambios de gabinete. Y fíjense, Majul pregunta directo por Posse y el presidente, bueno, cinturea y arma una suerte de enigmático generalizado. Lo vemos. ¿No? ¿No lo ven?
Bueno, ahí, mira, si querés pasamos en limpio y ahora vamos a la redacción de La Nación. El tema es interesante porque el presidente Milei, cuando hubo rumores respecto de eventuales cambios de gabinete, cuando hubo algunas que el propio gobierno atribuyó a operaciones de los ministros, cuando se hablaba de Sandra Petovelo y él hacía alguna referencia como está más firme que rulo de estatua. Lo mismo pasó con el ministro de Interior, Guillermo Francos, cuando parecía que naufragaba la negociación por la ley en diputados y el rol de Francos no terminaba de definir la aprobación de la misma. Siempre defendió y ratificó a estos ministros respecto de su continuidad. En el caso de Pose, si bien no le da una respuesta directa a Majul, elige esta manera elíptica de decir, bueno, todos los ministros están bajo análisis en cada una de las etapas de gobierno. Precisamente la primera etapa terminará cuando haya ley bases o no, y él trata de ponerle un manto de generalización para evitar hablar de Pose, pero le da una respuesta. Conociendo las respuestas anteriores en las que ratificaba la firmeza de ministros que estaban en el centro de la discusión, en el caso de Pose no lo ratificó en el cargo, por lo tanto uno podría decir que, haciendo especulación política más que información, que el presidente dio cuenta de que Pose está fuera. Solo falta definir la fecha. De hecho, Pose no asistió y no le cursaron invitación para la presentación del libro que hizo el presidente Milei en el Luna Park. Si quieren, compartimos otro fragmento. ¿Cuál es la situación de Pose? La situación de Pose es la misma que tiene todo el gabinete. Hace un tiempo dijo, como rulo de estatua, Pose, Sandra Petovelo, Guillermo Francos, siguen como rulo de estatua todos. A ver, el tema es el siguiente. Usted cuando gestiona, tiene hitos. Nosotros, nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, salir mal. Salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Pose solo, queda todos los ministros bajo análisis. Qué bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos, nadie lo sabía. No. O sea que usted puede revisar la situación de Pose, Guillermo Franco, Se revisan todos. Bueno, ahí está el presidente diciendo, se revisan todos, te lo trasladamos, Mariano. ¿Es una manera de generar una cobertura hasta la salida de Pose o efectivamente está pensando un reacomodamiento de nombres que pueda incluir a Pose, pero también a otros? No, el punto central es Pose, Marina, y ahí ustedes ya mencionaban anteriormente, hay nombres que están circulando para su eventual reemplazo. Hagamos un punteo. Sí, un punteíto, una listita. Lule Menem, que apareció, digamos, en los últimos meses, casi como reemplazando el trípode que ejercen en la cúpula del poder Karina Milei, el propio Santiago Caputo y Nicolás Pose, que era parte de ese trípode que fue reemplazado justamente por Lule Menem, ¿no? Claro, en ese caso sería una persona de estricta confianza de Karina Milei. Lule Menem, recordemos que los Menem, también Martín Menem, digamos, está muy en tándem actuando con la secretaria general de la presidencia y si llegara a ser incumplido puede ser interpretado en ese sentido. Pero yo le decía también que si había un motivo económico por la nueva etapa que viene, una nueva etapa de privatizaciones, si es que efectivamente sale la ley base, también hay un motivo político. El motivo político es que el presidente puede haber llegado a la conclusión de que en la jefatura de gabinete necesita un fighter, una persona que salga a defenderlo cuando las papas quemen, cuando la situación política se ponga compleja y él no tenga que quedar expuesto todos los días dando un reportaje, porque eso hoy puede ser positivo y mañana puede llegar a ser negativo si es que la credibilidad popular empieza a bajar el pulgar. Por lo cual, otros dos nombres, Mariano, que si querés vamos compartiendo y tirando. Recién dijimos lo de Lule Menem, pero en este perfil más político que vos estás registrando aparece el nombre también de Patricia Bullrich y el propio Guillermo Francos, ¿no? Sí, Patricia Bullrich es una de las mencionadas, evidentemente. ¿No sería un error moverla a Bullrich? Además, ha hecho tanto elogio de gestión el presidente y tiene un expertise tan definido y además, según las encuestas de opinión, valorado por buena parte de la ciudadanía. ¿No sería un error desaprovecharla en la jefatura de gabinete?
Yo no sé si ella misma considera que sería desaprovechada, porque ustedes piensen que Patricia Bullrich es un animal político. Ella siempre, digamos, en la política hizo una carrera en ascenso y llegar a la jefatura de gabinete sería importante para ella. Por lo claro, cual, ahí un poco entre la pregunta de Marina y tu respuesta está interesante, porque puede ser un error político para el presidente prescindir de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, aunque hay otros nombres dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, Diego Santilli, que ya ejerció ese rol. Pero para Patricia Bullrich sería un ascenso, porque en un país como este, manejar la seguridad con la conflictividad que tenés en Rosario, con la conflictividad cotidiana que tenés en materia de inseguridad ciudadana, la verdad que ir a un rol tan importante como la jefatura de gabinete para Bullrich, no digo para el presidente Milei. Pero se trata del país, no de las aspiraciones de Bullrich. Para Bullrich mí, es un ascenso, ¿no? Sí, para Bullrich sí, también ser presidente de la ONU sería un ascenso. Es una lectura, el tema es donde Marina, más útil. El tema es que también se están mencionando nombres para la cartera de seguridad en caso de que Bullrich acceda a la jefatura de gabinete. Uno de ellos lo mencionaron Santilli y el otro es Cristian Ritondo. Tenemos dos diputados ¿Quién, del PRO. perdón? ¿Quién que no te escuché? Cristian Ritondo. Dos diputados de PRO que podrían acceder a la... y ya Ritondo los dos con experiencia en el manejo de área de seguridad, Santilli en la ciudad de Buenos Aires y Ritondo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso sería Ritondo, una línea. Ahí hay un rulito interesante que es lo que pasó ayer, ¿no? En el PRO, con la flamante presidencia ya del PRO de Mauricio Macri, con esta idea de renuncias masivas para ponerlo a Ritondo en lugar del rol que ocupa hoy la esposa de Diego Valenzuela y tener a alguien propio dentro de la estructura del partido, ¿no? Valenzuela y Bullrich, recordemos, juegan un poco en un juego propio más cercano a la Libertad Avanza. Bueno, ahí está lo que está sucediendo en provincia de Buenos Aires. Recordemos que Patricia Bullrich viene de encabezar un acto el fin de semana pasado con Diego Valenzuela, propiciando una integración casi absoluta con la Libertad Avanza. En cambio, hay otro sector del PRO, encabezado por Mauricio Macri, que quiere mantener la identidad partidaria más allá de que sean aliados. Claro, quiere mantener la identidad partidaria con Ritondo Macri, en detrimento de la figura de la mujer de Valenzuela, pero al mismo tiempo Ritondo puede sonar como un nombre posible para integrar el gabinete de Milei. Ahí hay una puja política que excede, ¿no? el tema de los nombramientos. El punto ahí es que no se te desbalancee el Congreso de la Nación, específicamente la Cámara de Diputados, porque Ritondo ha sido clave en la gestión de todo en diputados, ¿no? Y no sé si tenés otro Ritondo que pueda alinearte, Marina, totalmente la tropa. Claro, pero el Ritondo maneja el bloque PRO, ¿no? Y bueno, que son es poco. 30. ¿Cuántos son el bloque PRO? 36. 36. Pero bueno, el rol que lo antecede, es cierto, manejaba la Cámara de Diputados en su... o era uno de los nombres que se proponían para manejar la Cámara de Diputados. El PRO votó, sí, todo. En bloque, o sea, no le quito mérito, y de hecho el presidente lo ha reconocido en tweets, en comunicados de la oficina presidencial. No digo que es irreemplazable Ritondo en cuanto a diputados, pero... Esto de la manta corta, Mariano, esto es lo que yo veo. Tenés que sacar a Bullrich de seguridad para ponerla en jefatura de gabinete. Tenés que perderte a Ritondo, que te abroquela el prodiputado, para ponerlo en seguridad. ¿Qué sé yo? ¿Qué negocio? Si es que estos son los nombres, ¿no? Quizá hay tapados o lo que fuere. Puede ser que haya tapados. También es cierto que vos pensás que la Cámara de Diputados y el Congreso, pero la Cámara de Diputados específicamente, siempre fue una cantera para cualquier gobierno. Es decir, que sacan diputados y los ponen en cargos ejecutivos. En este caso podría pasar con Ritondo. Pero con semejante debilidad legislativa. Sí, igual yo ahí veo un problema más político de otro orden que el pragmático, que es cierto, describe Marina, dentro del funcionamiento de la Cámara. Ahí la puja política es con Macri, ¿no? Sí. Hay que ver cómo juega el rol Macri-Milei, en el sentido de que hoy Macri, como presidente del PRO, está queriendo que Ritondo un poco le obture la fusión con la Libertad Avanza a nivel partido. Entonces, ahí no sé cómo se juega esa carta. Bueno, ahí veremos la habilidad política del presidente, qué gesto le da Patricia Bullrich, qué gesto le da Mauricio Macri y cómo los mantiene a los dos como aliados, pese a que están enfrentados entre ellos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es una posibilidad más pura, el nuevo jefe de gabinete, una posibilidad con más aval de Karina Milei y Santiago Caputo y más de la línea Milei, y lo hemos visto en el acto de presentación del libro del presidente de Luna Park. ¿Quién estuvo sentado junto al presidente en la presentación del libro? Espert. José Luis Espert.
Y en ese acto, bueno, otro ese fighter, nombre me gusta más. Otro fighter igual que claro. Patricia Bullrich. En ese acto ellos contaron una anécdota, digamos, previo a la asunción de Milei como presidente, incluso de bastante antes, en la que el economista Juan Carlos de Pablo le advierte a Milei, siendo amigos como son, que si seguía teniendo un perfil tan alto y se peleaba tanto en los sets televisivos, iba a terminar pareciendo un expert con peluca. Los dos se rieron públicamente de la anécdota, pero ello implica un poco la sintonía, marca la sintonía que están teniendo hoy el presidente Milei y José Luis Espert. Es interesante esto que marcas, porque lo que también circula por estas horas es que la danza de nombres eventualmente está más atada a las decisiones de Karina Milei y si están atadas a las decisiones de Karina Milei, tienen más que ver con, si querés, la cantera libertaria que con cualquier otra fuerza política, más allá de la integración que han hecho con sectores del PRO. Sí. Entonces, que Karina Milei ve con mejores ojos cualquier nombramiento que tenga que ver con la estructura propia, por más pequeña que sea, que con la incorporación de figuras de otras fuerzas. Y ahí no desarmás nada con Espert. Yo tengo una mirada como más operativa, no desarmás nada. Bueno, más pero allá también lo estaría sacando de la Cámara de Diputados, Marina. Sí, está bien, pero esa avanza libertad, entrará otro con ideas de la libertad, pero te quiero decir, no es un armador de diputados. Si les parece, compartimos las declaraciones de Guillermo Francos sobre el tema de la reestructuración del gabinete. El presidente puede cambiar a los ministros en el momento que les parezca, y los ministros pueden decir, bueno, hasta acá, me parece que hasta acá cumplí una función y a lo mejor en el momento futuro no soy la persona indicada también. O sea, lo puede hacer tanto el presidente como los ministros, pero no, yo no veo ningún motivo para que hoy se esté hablando de esto. Yo estuve con el jefe de gabinete en una reunión de gabinete ayer, coordinó la reunión como siempre, así que no veo que haya por qué generar toda este ruido. Y estos comentarios internos que salen, ¿no? Un cuestionamiento de... Mariano, quédate porque ahora viene otro capítulo a propósito de esto que dice Francos, que es lo que dijo Milei ayer, que también ahora lo vamos a compartir en la charla con Majul, que fue la incorporación ya al gabinete, la verdad que ya está trabajando en el gabinete, pero sin cartera, de Federico Sturzenegger. Y ahora nos contás el rol y la relevancia que puede tener Sturzenegger en esta nueva estructura de gobierno. Quédate un segundito, por favor. Un segundito, porque vamos a conectar con Córdoba. Está nuestro colega Pablo Olivares allí, porque hay mucha expectativa por lo que será mañana el acto del 25 de mayo y también por las